Es docente universitaria a partir de marzo de 1981, profesora titular de la Cátedra C de Teoría y Derechos Constitucionales. Fue adjunta por concurso en la Cátedra A de Derecho Constitucional desde 1989 a 2019 y fue adjunta por concurso de la Cátedra de Sociología desde el año 1989 a 1997. Es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, miembro fundadora de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena, doctor Ricardo Altave, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación de la provincia de Chaco, y autora y coautora de numerosos libros y publicaciones. Sin más preámbulo, doctora, otorgamos la palabra. Gracias. Buenas noches. I am Milek. I am Milga. I am Tixi. Ñachek. Ñachek. Buenas noches. He hecho mi presentación en mis 3 nombres con que he sido bautizada, en su momento considerada aliada de nuestros pueblos y naciones indígenas, Com, Mocoy y Huichí. Voy a pedir permiso y con toda humildad, respeto y amor eterno e inconmensurable a nuestras ancestras y ancestros para con emoción y perturbación de espíritu, como me siento en este momento, agradecer esta posibilidad generosa que ustedes me brindan en esta noche inolvidable, chaqueña, argentina, nuestra, en la que 2 universidades garantizando el acceso a justicia, que no se agota solo en el real acceso a la tutela judicial efectiva, sino el acceso a justicia. Y como expresión de acceso a justicia y a tantos bienes y valores, que especialmente por ignorancia, por desconocimiento, por falta de voluntad y por falta de amor, las autoridades constituidas no hemos reconocido y garantizado a nuestros pueblos y naciones indígenas. Desde este lugar pido permiso para elevar mi voz, para agradecer, y lo digo por tercera vez, porque cada vez que agradecemos, sanamos. Este es un tiempo de sanación especial. En este tiempo nuestro de pandemia, tiempo que debemos vivirlo con sentido y con sentimiento de pertenencia, como nos enseñan nuestras y nuestros referentes indígenas. Desde este lugar elevaré mi voz para compartir con ustedes en este tiempo muy cortito, que será un tiempo cronológico, creo, de 30 minutos, que ustedes van a saber con amor también cortarlo,
en el momento en que deba ser cortado. Y sin perjuicio de las interrupciones que siempre van a enriquecer para fortalecer estas breves pero profundas reflexiones que propongo compartamos. En este tiempo social de la justicia, este tiempo social de la justicia que debe exigirnos, comprometernos, exponernos a las autoridades constituidas de las que formo parte, y formo parte como integrante del Poder Judicial del Chaco, como integrante de una cátedra universitaria dentro de una universidad pública, dando gracias porque esta invitación ha sido generada por parte de ustedes, integrantes de una agrupación de estudiantes, fortalecedora porque sin ustedes y sin organizaciones sociales activas, participativas, valientes, transgresoras para instalar los cambios que debemos instalar, y sin la valentía y la humildad y generosidad de una docente, Irene, que abriste las puertas de otra universidad maravillosa en la que por primera vez soy invitada, la Universidad Nacional de Cuyo. Y estamos así, con sentido y con sentimiento de pertenencia fraterno y comunitario. Estamos aquí para decir aquí estamos. Estamos aquí para decir aquí estamos. Y esta instancia inédita para mí, sé que va a significar un inicio, una oportunidad y una continuación a través del tiempo. Porque iniciamos hoy, en este momento, en este tiempo cronológico, iniciamos un encuentro fortalecedor desde las legítimas diferencias que siempre nos enriquecen y que vamos a continuar así fraternalmente para nuevos encuentros. Desde este lugar voy a plantear dos cuestiones. La primera cuestión está vinculada a una reflexión que siempre que tengo o que tenemos con sentido comunitario, y digo tengo porque es tiempo de dar testimonios. Entonces, debo, no en el sentido de un yoísmo, sino en el sentido de un yo en términos testimoniales, en términos participativos, para decir, aquí estoy y aquí estamos. Desde este lugar, las dos reflexiones iniciales que entiendo conveniente plantear y proponer es la mirada que debemos dar en términos de deberes jurídicos, normativos, morales y éticos, y de deberes políticos, institucionalmente hablando. Porque la política es esto, es una cuestión de conductas y de revisión de conductas. Y estamos haciendo política aquí, en este sentido, trascendiendo incluso a las cuestiones políticas legítimamente coyunturales. La primera cuestión que siempre planteo y que no me canso de plantear y de exponer, de proponer, porque como todas las otras, ha sido el resultado de un aprendizaje que cada día hago a través de las personas indígenas, a través de las organizaciones sociales indígenas
y a partir también de los pueblos y naciones indígenas que precedieron a nuestras provincias, que precedieron a nuestra confederación, que precedieron al Estado Nacional Argentino y que precedieron, como expresamente lo reconoce y lo garantiza el artículo 75, inciso 17, al que más adelante quiero dar lectura, son preexistentes. Y esa primera cuestión está vinculada en este tiempo social de la justicia del que somos protagonistas y en este tiempo de expansión del derecho constitucional y particularmente del derecho constitucional indígena. Este tiempo de expansión en el sentido territorial y extensivo de una expansión, pero también, o sacando el pero, y también, a no dudarlo, en términos de expansión intensiva en todos los ámbitos de nuestros saberes y de nuestros quehaceres, del derecho constitucional, hoy una clara expresión a través de esta invitación y particularmente del derecho constitucional indígena. Y está vinculada al valor del tiempo. Cada vez que participamos de experiencias o reflexiones en materia indígena, aclarando que lo indígena no es un problema. A veces, desde saberes o expresiones no indígenas, se habla del problema indígena. Y esto aprendí porque yo era parte de esos saberes. Entonces, ¿cuántas veces por mis ignorancias me refería al problema indígena? Y todavía lo sigo escuchando en los discursos. Es una cuestión que debemos erradicar. Referentes indígenas valiosos, como escuché en alguna oportunidad decir, nos enseñaban, el problema no somos los indígenas, el problema son ustedes, los no indígenas, que no aprenden a reconocer las ignorancias que tienen sobre lo indígena. Y una de las cuestiones que aprendí es a valorar el tiempo de una manera diferente, como les propongo hoy. No pretendamos que media hora, en 15 minutos o en un tiempo cronológico, podamos compartir vastos sectores y cuestiones, no problemas, referidos a la cuestión indígena. Es imposible. Y debemos liberarnos de esa limitación del tiempo. ¿Y cómo propongo que lo hagamos? Reconociendo las distintas maneras en que podemos concebir y poner la mirada en el tiempo. Y ustedes me dirán, ¿y qué relación hay entre lo indígena y el tiempo? Durante mucho tiempo nos enseñaron, y nos enseñaron desde una civilización muy sabia, que es la civilización griega, que podemos tener una perspectiva del tiempo desde dos dimensiones. La dimensión cronológica, que es el tiempo del cronos, que es el tiempo al que aludí en varias oportunidades en este corto tiempo. Es el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, el tiempo digital, el tiempo calendario, el tiempo biológico, natural, de la naturaleza de la que somos parte. Ese tiempo finito que termina,
que es muchas veces tirano y que nos empuja, nos lleva, y es ese tiempo que a veces cuando nos invitan y nos permiten el uso de la palabra en un tiempo cronológico de 15 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, y nos agota y nos hace transpirar. Bueno, eso nunca más. Antes me pasaba, nunca más. Van a ver por qué nunca más. Porque hay una segunda mirada o perspectiva del tiempo, según la civilización griega, que es el tiempo del kairos. Y ustedes tomaron a través de esta organización que lideran el tiempo del kairos. ¡Qué maravilloso! Porque nada es porque sí. Y cuando recibí esta invitación dije, y bueno, me están llamando, y yo siempre hablo del tiempo. El tiempo del kairos es el tiempo trascendente, el tiempo oportuno, el tiempo conveniente, el tiempo necesario para hacer algo, para compartir. El tiempo del kairos que trasciende, que muchas veces está condicionado y está relacionado con el tiempo cronológico. Esto es así. Pero es el tiempo trascendente que deja huellas, que lo trasciende al tiempo cronológico. Ahora bien, nuestros pueblos y naciones indígenas nos enseñan una tercera dimensión del tiempo, que es el tiempo indígena, que trasciende al tiempo cronológico, que trasciende al tiempo del kairos, y es el tiempo en espiral, en la espiral. Es un tiempo horizontal, trascendente, mucho más trascendente que el tiempo político del kairos. Es el tiempo que trasciende a todo. Es el tiempo que nos permite revelarnos. Cuando a través de distintos ámbitos nos invitan a referentes indígenas, y antes yo transpiraba y decía, ¿por qué nos dan tan poco tiempo? 15, 20 minutos, no alcanza. Con sabiduría me decían, no importa, son 10, son 15 minutos, no es un tiempo que termina, es un tiempo circular, sí, horizontal, democrático, igual desde las legítimas diferencias. No importa si son 15 porque va a haber mucho más. Y ese tiempo indígena nos demuestra que pese a todos los intentos, luchas, discriminaciones que han atravesado transversalmente todas las sociedades, grupos de poder y a las propias autoridades constituidas, principales violadoras de derechos humanos en democracia, poniendo la mirada en que una de esas expresiones está vinculada a las violaciones a derechos humanos y fundamentales a nuestros pueblos y naciones indígenas. Y por eso estamos hoy en tiempo indígena, para que esa presión de ese tiempo exterior que nos obnubila, que nos apura, no nos afecte. En tiempo indígena, que es la primera cuestión que voy a plantearles, la segunda propuesta está vinculada a que en tiempo indígena tomemos conciencia, como decía recién, que estamos en presencia de un claro ejemplo de violación a derechos humanos, y no solo a derechos humanos, sino también a derechos fundamentales en democracia. Por eso debemos visibilizar, instalar el tema, avergonzarnos de que esto siga ocurriendo. Y atención, como docente que soy, atención. Cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad vinculadas, en este caso,
a nuestros pueblos y naciones indígenas, nunca más, como tantos nunca más que nos debemos, hablemos de nuestros pueblos y naciones indígenas como de los y las vulnerables o los y las grupos de vulnerables, porque no lo son. Y no lo son porque siguen vivos y vivas, siguen visibles pese a tanto tiempo cronológico y de kairos de no visibilidad. Especialmente lo hemos hecho como autoridades constituidas. Es tiempo, y en este tiempo social de la justicia, tiempo nuestro, de reconocer, de garantizar, de asegurar, pero en términos de efectividad y operatividad real, que se trata de pueblos y naciones preexistentes, lo que supone reconocerlos y reconocerlas como verdaderos sujetos políticos. Y esto debe ser una responsabilidad y un imperativo político, jurídico y ético de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y sobre todo, vuelvo a repetir, de las autoridades constituidas que alguna vez antes de asumir nuestros cargos, que ocupamos coyunturalmente, pero que tenemos el deber en tiempos del kairos de dejar huellas y de retirarnos y apartarnos en los tiempos oportunos, porque no podemos eternizarnos en el poder. Pero mientras estamos en ejercicio de nuestros cargos, hacernos cargo jurídicas, morales, internas e internacionales, que están y se nos vienen si violamos los mandatos constitucionales, convencionales, operativos, supremos. Esta segunda cuestión y el reconocimiento a nuestros pueblos y naciones indígenas, ustedes lo están haciendo hoy, supone también reconocer, y me parece, porque empleo el término reconocimiento, ¿por qué? Porque no estamos descubriendo, ni inventando, ni diciendo nada nuevo, estamos reconociendo lo que ya estaba, lo que está normativamente estatuido y que debemos hacer cumplir. ¿Por qué? Porque es parte de nuestros proyectos de vida individuales y colectivos. Se trata esto nada más y nada menos de nuestro sistema constitucional, convencional y legal. Desde allí, y respecto de esta segunda cuestión, mi propuesta puntual y necesaria en términos de legitimidad política y constitucional es aprovechar esta oportunidad que tenemos en este siglo XXI nuestro de reconocer, les decía, nuevas relaciones de poder. Y los pueblos y naciones indígenas nos enseñan esto. Avanzar sobre los conceptos colectivos. Avanzar sobre el valor que tiene las praxis y el derecho consuetudinario. Avanzar sobre el principio de buena fe que tantas veces desconocemos y no valoramos. El respeto a la palabra, el respeto a la confianza y recuperar esas relaciones comunitarias que nuestros pueblos conocen tan bien. El valor de lo convencional, la visión y esto de sentirnos parte colectivamente sin perder la libertad y la singularidad porque no somos recursos humanos. A veces se habla de que somos recursos humanos. Cada persona es
singular. Eso nos enseñan los pueblos y naciones indígenas. Cada persona es intransferible, es un agente libre, es un ser perfectible, y el lugar que ocupamos en el planeta Tierra nuestro, nuestra Pachamama, de la que somos parte, es insustituible. Lo que estoy diciendo hoy nadie lo podrá decir de esta manera. Lo van a decir mejor y de otras maneras, porque esto que digo forma parte de mi ser. De manera que avanzar sobre los conceptos comunitarios que son parte de su esencia, que son parte de su identidad individual y colectiva, no significa de ningún modo negar el ser individual. Y esta relación la debemos hacer rápidamente, porque sería una cuestión central para analizar en un nuevo encuentro. Lo mismo acontece cuando analizamos el valor de la propiedad en términos constitucionales y en términos de nuestros, hay que decirlo, de nuestros derechos reales como parte de ese derecho nuestro ordinario y común. Y cuando hablo de lo común, no hablo en sentido despectivo, todo lo contrario. Cuando hablamos, ahora ya la distinción entre lo privado y lo público, y ya vamos avanzando sobre otros conceptos. Y esto es así, debe ser así, porque la sociedad, el planeta, la naturaleza, otros seres vivos, porque no solo las personas humanas, cuando pretendemos limitar el derecho constitucional indígena a lo humano, también nos equivocamos. Porque la condición humana, individual y colectiva, desde una perspectiva de género, y debe trascender sin, en este punto, dejar de reconocer lo humano y la condición humana como parte de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los derechos reales y de los derechos constitucionales y convencionales. Reconocer y garantizar la propiedad comunitaria indígena no significa desconocer, como a veces se escucha en un discurso erróneo, que reconocer la comunidad, que reconocer, sí, la comunidad y la propiedad comunitaria significa negar la propiedad privada. De ninguna manera. Lo va a hablar muy bien Irene, lo va a exponer muy bien. ¿Por qué? Porque esto es un sistema comunitario en el que desde la diversidad y desde no desconocer el conflicto como parte de la esencia humana y social, ¿cómo podemos hablar de un discurso unánime, de una idea o de un sentimiento unánime? No, las disidencias, las divergencias, los conflictos, y son parte de nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza social. Y de lo que se trata, como nos enseñan nuestros pueblos indígenas, avanzar en los conceptos colectivos sin resignar, sin desconocer, sin desnaturalizar ni negar lo individual de cada ser. Cuando la Constitución, no quiero avanzar sobre esto porque es el espacio de nuestra querida profesora, querida así, desde hoy y para siempre, a partir de este vínculo de querernos más. ¿Qué es propiedad en sentido constitucional? Y un conjunto de intereses apreciables que todo ser, no solo las personas humanas, tenemos el derecho a que se nos reconozca y se nos garantice. Y dentro de ese conjunto de intereses apreciables, y podemos incluir un sinnúmero de intereses apreciables.
y la propiedad comunitaria indígena, que de ningún modo puede ser concebida como una propiedad privada indígena. No, es una propiedad comunitaria que nos incluye a todos, a indígenas y no a indígenas. Y por ahí se dice y también se escucha, ¿cómo es esto? De que las personas indígenas no tienen derecho a la propiedad privada. Claro que tienen derecho. Usted me va a decir una barbaridad y por ahí se escucha. Esos discursos que se instalan, discursos erróneos que debemos erradicar. Desde este lugar debemos avanzar sobre nuevas relaciones sociales más democráticas, horizontales, abiertas, participativas, consultivas y legítimamente confiables. Espacios más amplios. ¿Y para eso qué debemos hacer? Escuchar, la escucha activa. Escuchar de nuestros pueblos y naciones a través de sus organizaciones comunitarias, a través de sus líderes y lideresas, qué es lo que pretenden de sus autoridades, qué es lo que nosotras, autoridades constituidas en cualquier ámbito de ejercicio de nuestras autoridades, cualquier ámbito, así en esta concepción sociológica del poder o de los poderes como relaciones sociales, formales o informales. ¿Qué es? ¿Y cómo son las respuestas que debemos dar? Debo ir concluyendo en este punto, aludiendo en sentido, así como les proponía en sentido testimonial, a mis ignorancias, rápidamente. Tantas ignorancias, debo dar testimonio. Rápidamente. 1981, en tiempos cronológicos. 1981 obtengo, después de mucho esfuerzo, y durante todo un periodo de facto, que forman parte de los nunca más que debemos dar cada vez que podemos hacerlo, nunca más a golpes de Estado, a gobiernos de facto, a dictaduras cívico-militares y al mismo tiempo nunca más a tantas violaciones a derechos humanos y a derechos fundamentales en democracia. Ahora, ese nunca más no debe significar, por eso hablaba de esas relaciones democráticas, considerar que son vulnerables. Y desde considerarlos vulnerables, imponer desde distintos espacios de poder pautas de conducta que no son las de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Qué debemos hacer como autoridades constituidas? Cada vez que vamos a tomar una decisión de cualquier índole, judicial, administrativa, política, vamos a dictar normas, vamos a reformar la Constitución, vamos a dictar sentencias, vamos a dictar decretos, ordenanzas, cualquier ámbito de ejercicio de los poderes, ahora sí, poniendo la mirada en lo institucionalmente establecido. Debemos ir al territorio indígena. Debemos sentarnos bajo el árbol. Debemos, si es posible, descalzarnos. Y debemos escuchar humildemente para saber después cómo vamos a tomar esa decisión, cómo vamos a implementar la ejecución de esa decisión y cómo vamos a ejercer el control de esa ejecución y de esa decisión. Porque si no, esas decisiones que tomemos van a ser ilegítimas o se irán deslegitimando con el tiempo. Desde el año 1981 en que obtuve mi título de abogada y durante todo... Perdón, Isabel.
Sí, perfecto, gracias. 2 minutos y después sé que va a haber alguna pregunta para expandir. Desde aquel momento yo era una ignorante porque no estaba en los programas de estudio y luego durante toda la docencia era un puntito del programa en Derecho Constitucional Indígena. Hasta que en el año 2003, ustedes me van a preguntar ahora qué me ocurrió y voy a tener la oportunidad en las preguntas de dar este testimonio que trascendiendo el tiempo cronológico no lo puedo dar en este momento. Ustedes me van a preguntar ¿qué pasó en el año 2003? 3. Ñachec y desde el alma, gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, si le parece, ahora presentamos a la doctora Pujol y después hacemos las preguntas al final. Bien. La doctora Irene Pujol es abogada, ha recibido la mención de honor por la Federación de Mujeres Universitarias, es especialista en docencia universitaria, tiene posgrados en fideicomiso, garantías de otros temas de su especialidad, es doctoranda del Doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es adjunta de la Cátedra de Derecho Privado 5, Derechos Reales 1 y 2 en la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza. Ya ha sido titular y adjunta de otras cátedras. Es miembro integrante del equipo docente de la Maestría de Ordenamiento Territorial, organizada por la Universidad Nacional de Cuyo, del doctorando de Derecho Notarial, Registral y Privado y otros posgrados. Es y ha sido directora de varias diplomaturas. Directora, codirectora y miembro de varios proyectos de investigación subsidiados por la CECIT. Ha escrito más de 50 publicaciones y artículos doctrinarios, capítulos de libros sobre su especialidad y sobre el tema que abordará. Ha escrito los siguientes artículos: La propiedad indígena en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, publicado en Jurisprudencia Argentina. Relevamiento de las tierras de comunidades indígenas y respeto de los derechos y garantías constitucionales, publicado en la revista Jurisprudencia Argentina. Y ha dirigido becarios nacionales e internacionales que han realizado investigaciones sobre la problemática indígena. Actualmente parece que parece que se te cortó la... ¿se cortó? Bueno, sí, pero ya es suficiente, sí, que actualmente sí, ya es suficiente. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero agradecerle a Kairos, quiero agradecer las sentidas palabras de querida Isabel, realmente querida, como me dijiste, querida, no nos conocíamos, es a través de Gabriela Ábalos, quien me propuso tu nombre. Así, veo que estás totalmente, bueno, imbuida, y bueno, y es bastante importante, interesante que los estudiantes presentes, el público en general, puedan ver la visión, las distintas cosmovisiones. Yo le voy a hablar desde otro punto de vista, pero eso es lo rico, que podamos hablar de distintos puntos de vista, de distintas cosmovisiones, pero con respeto, tanto de unos como de otros, y que podamos entendernos. Uno podrá tener tal vez su corazón indígena, no de comunidades, pero bueno, todos somos seres humanos, todos somos dignos como personas, como bien dijiste, y bueno, y tenemos derecho de expresarnos y de respetarnos y de vivir en este momento, hoy y ahora, ¿cierto? Esta hermosa noche mendocina y bueno, también que tenemos, bueno, para compartir estos momentos. Bueno, voy a presentar, intentar, a ver, presentar acá, tenía un PowerPoint, no sé, más opciones, ¿por qué no la estoy viendo como la veo en mi Meet?
Presentación. Pizarra, pantalla. Cambiar. Este Meet no tiene para presentar PowerPoint, porque nada más sale pizarra, cambiar diseño, pantalla. En donde aparece presentar ahora, que aparece la flechita, ¿no le figura? Presentar ahora, ahí apareció. Ah, ya la vi. Es que está en otro lugar distinto al que tenemos. Disculpen en la facultad. Está bien, no hay problema. Bueno, ahí vamos a presentarlo. Vamos a esto. Lo tenemos acá también subido. Acá podemos ver esto y esto lo vamos a disminuir. Estamos viendo ahora la presentación acá del PowerPoint. ¿Sí? No se está viendo. Ah, ¿no se está viendo? Bueno, No. entonces vamos a volver a ver para allá qué pasó. No. Ahí, acá está. ¿Dónde están ustedes? Acá. Vamos a poner, acá me sale presentar, compartir. Ahí está. Me faltaba un punto, un paso más. Ahora, Ahí está. yo tengo como Meet partiendo una ventana. ¿La están viendo? Ahí se abrió, sí. Hemos logrado. Bueno, voy a tratar también de ser breve. El tema es muy extenso, la verdad que podríamos hacer una jornada de varios días hablando sobre esto, pero sobre este interesante tema, pero vamos a tratar de adecuarnos a los horarios que tenemos. Bueno, entonces presentación de diapositivas. Bueno, vamos a hablar de la propiedad comunitaria indígena, haciendo un encuadre valorativo, un encuadre normativo y uno jurisprudencial, tomando en cuenta que el derecho no es solamente la norma, sino también el valor y la realidad. Y luego voy a terminar con algunas apreciaciones personales. En cuanto al encuadre valorativo, podemos darnos cuenta que nos encontramos ante una cosmovisión diferente con relación también a la tierra, la relación con la tierra, etc. Y bueno, en una investigación en la que tuve la posibilidad de participar hace ya muchos años, hace más de 15 años, donde intervinieron alumnos y profesores de ciencias políticas sociales, de historia, etc., podíamos ver que existían como tres opciones. Una es la de la autonomía y o soberanía de las naciones indígenas. Otra es la de la sociedad multicultural, ¿cierto? Tomando en cuenta el respeto por las diferencias y el bienestar general. Y otra es la aculturación y violación de los derechos. En cuanto al encuadre normativo, podemos ver, bueno, tratando de ser rápidos en esto, vemos que la ley 23.302 fue una de las pioneras sobre el tema, estableció un procedimiento para la obtención de personería jurídica respecto a la creación de la INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la adjudicación de tierras que se podía hacer individual o comunitariamente y preveía también planes de salud, educación y vivienda. Se establecía que se reconoció la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país, a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista y colonización. Esto lo decía el artículo 2. El artículo 7, sigue vigente esta ley, dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país que estén debidamente inscritas y de las tierras aptas y suficientes. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habitan o en caso necesario en las zonas más próximas aptas para su desarrollo. Por otro lado, el artículo 8 se deduce que el artículo anterior se refiere a la adjudicación
de tierras fiscales y en el caso de tierras de propiedad privada, proceder a la, por medio de la expropiación de las mismas. Luego tenemos la Constitución Nacional en el año 1994, que en el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades, reconoce la posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan y regula la entrega de otras aptas y establece, ¿cierto?, la facultad de regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Con respecto a estas tierras, se dice que van a tener el carácter de inajenables, no susceptibles de gravámenes ni embargos. Se discutió mucho acerca de este artículo, si era operativo, necesitaba una reglamentación, pero en general la doctrina, entre ellos Vidal Campos, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Córdoba, etcétera, establecieron que era una cláusula operativa. Además establecía otros temas como el derecho a la educación, garantizar la participación en la gestión de los recursos naturales, etcétera. Luego tenemos la ordenanza 169 de la OIT, que establece una serie de principios y con respecto de la propiedad específicamente, el reconocimiento de la tierra que tradicionalmente ocupan. Acá fíjense que se habla siempre, yo subrayo, de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Qué quiere decir? Tierras que han estado, cierto, ancestralmente ocupando, pero cuando dice ocupan y no ocupaban, nos está diciendo que han seguido ocupando hasta la actualidad. Amén de que el artículo 75, inciso 17, nos habla también de la posibilidad de regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo, aunque no sean las que están ocupando actualmente. Con respecto, luego en el año 2006, le quiero decir que esta ordenanza 169 de la OIT fue ratificada por ley 24.071 del 2000. Luego tenemos en el año 2006 la ley 26.160 y sus reglamentaciones. Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscrita o aquellas preexistentes. Esto en virtud del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Paraguay. La posesión debe ser actual, tradicional y pública, y debe encontrarse perfectamente acreditada, dice esta ley. El artículo además suspende por el plazo que en principio era de 3 años, pero se fue prorrogando actualmente por la ley 27.400 del 2017, está prorrogada hasta noviembre del 2021, el desalojo y la desocupación de las tierras por 4 años, disculpen, no era por 3, por 4 años, y que se fue prorrogando y se prorroga hasta noviembre del presente año. Es decir, que la ley tiene dos precisiones importantes. Una subjetiva, que es que la comunidad debe ser originaria del país, y otra objetiva, es que la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. El artículo 3 nos dice que durante los 3 primeros años la INAI deberá realizar un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de las comunidades, de las tierras ocupadas por las comunidades. Sin embargo, al día de hoy vemos que, según lo que me han podido decir los abogados de las comunidades, se ha relevado la mitad de las tierras ocupadas por la misma, todavía resta relevar muchas más tierras ocupadas por comunidades indígenas. Además, establece que se van a promover acciones que fueren menester a través con la participación del Consejo de Participación Indígena, institutos aborígenes, universidades nacionales, entidades y organizaciones no gubernamentales. El decreto reglamentario 1122 del 2007, en el artículo 3 del anexo 1, establece que la INAI
aprobará el programa para el relevamiento técnico-jurídico catastral y va a instrumentar el reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad. ¿Por qué se dice reconocimiento? Porque, bueno, era una cláusula operativa, entonces dice, no es que le tiene que otorgar un título, que le tiene que donar, que le tiene que vender, sino que le tiene que reconocer. Luego tenemos la resolución 587 del 2007, que crea un programa nacional de relevamiento. Y luego, en el 2007, acá me interesa, porque fíjense la fecha, yo le he puesto octubre resaltado, del 2007, la resolución 587 crea el equipo técnico operativo y se establece cómo realizar el relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Pero no se prevé la participación de los titulares registrales en esta resolución. Por otro lado, en el caso de que las comunidades estén ocupando tierras privadas, no públicas. Con respecto a las tierras a relevar, establece que son las que en forma tradicional, actual y pública están ocupando, dice el artículo 4, pero luego esta misma resolución se refiere a las legítimas reivindicaciones sine die, utiliza términos que no habían utilizado las normas anteriores de jurisdicción y de fronteras, y nos habla de las tierras que actualmente poseen y del territorio, las que ancestralmente le pertenecían y que eran mucho más extensas de las que actualmente están ocupando, que desde la perspectiva indígena ellas son parte del territorio ancestral y son reivindicadas como parte de los espacios jurisdiccionales históricos y por lo tanto se consideran territorio. Fíjense como que acá ya se empieza a hablar no solamente de las tierras que ocupan, sino las que antes ocupaban, que eran mucho más extensas, y empezamos a utilizar palabras como territorio con alguna connotación más, podríamos decir, política. Bueno, esto también se discutió, se tuvo en cuenta, ¿cierto?, en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2014, que con votos disidentes y encontrados, al final no resolvió sobre el fondo del asunto porque dijo que no era competente. ¿Por qué? Porque acá vemos una diferenciación. Esta diferenciación en cuanto a las tierras y a territorios, justo está coincidiendo octubre del 2007, es después de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General del 3 de septiembre del 2007. Esta Declaración de las Naciones Unidas nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios, ahí hablan de territorios, y recursos que tradicionalmente han poseído. Fíjense que no dicen los que tradicionalmente ocupan, sino que habla en pasado. Y después dice, han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos. Entonces la primera pregunta que uno no se hace es ¿qué ocurre con el territorio, cierto, argentino? Que existe acá una gran superposición, porque en realidad queremos respetar los derechos, la cultura, la tradición, pero ¿qué hacemos con el resto de los títulos? Si nosotros hablamos de territorios que han poseído, y vemos, por ejemplo, en este mapa que era de los reconocidos en diversos tratados de paz, bueno, tendríamos gran parte del territorio argentino y tal vez quedamos cortos con otros espacios en otras provincias que muy bien me podrían decir. Entonces, uno de los cuestionamientos que tenemos que hacerlo para ver cómo lo podemos superar entre todos con la participación de todos. Esta declaración de las Naciones Unidas del 2007, que fue redactada por Evo Morales, tuvo observaciones en el momento de la aprobación, 144 votos a favor, 4 en contra de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, hubo 11 abstenciones
y 34 no presentes en la votación, es decir, que por mayoría se votó. Allí Jorge Tayana, por Argentina, en un principio no estaba decidido a votarlo por la falta de compatibilización de la autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad nacional que le preocupaba. Sin embargo, después Argentina terminó votándolo. Canadá dijo que era un peligro que podía permitir reclamaciones sobre los territorios indígenas históricos, y en Nueva Zelanda, igual que Estados Unidos, dijeron que no se determinaba con precisión el alcance de los términos. ¿Qué pasó con el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial en el 2012? Tenemos el artículo 18 del proyecto, ¿cierto?, que nos hablaba de que era un caso especial, el caso de la relación entre las comunidades y los bienes, que el paradigma había variado, que era necesario proveer de principios en relación a estos temas que por su amplitud no pueden estar metodológicamente ubicados exclusivamente en la materia de derechos reales, pero sin embargo incluía todo un capítulo y en el artículo 1887 lo enumeraba como un nuevo derecho real. Esto yo estuve en una jornada hace mucho tiempo, antes del proyecto de Código Civil y Comercial, en el que se dijo, se presentó una ponencia donde decía que la falta de enumeración como un derecho real era por unos abogados de unas comunidades, decía que la falta de incorporación como un derecho real específico en el Código Civil era discriminatorio. Entonces, eso respecto del proyecto del 98, en el proyecto del 98 del Código Civil y Comercial. Acá entonces en el Código Civil y Comercial se introdujo, pero al final, como ustedes saben, hubieron mucha discusión en la comisión, y con la participación de representantes de los pueblos, etcétera, y los fundamentos del proyecto de la comisión, ¿cierto? Cuando se votó, se dijo como no había una misma visión o no se estaba totalmente de acuerdo acerca de la naturaleza de este derecho y de la especificidad, directamente se derogó el capítulo, la enumeración como un derecho real, y quedó el artículo 18 de nuestro actual Código Civil y Comercial que dice que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión de la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, acá sí dice ocupan en presente, y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo según lo establezca la ley. O sea, pueden tener otra, además de las ocupadas, que se les pueden otorgar conforme lo dice el artículo 75, inciso 17. Y conforme una ley, o sea que lo que se está esperando es esa ley, como no había, podemos decir, no había... no estaban de acuerdo acerca de estos puntos de la naturaleza, se dejó esto para una ley especial. De alguna manera también se dijo como que era meter en un código civil que tenía una cosmovisión distinta, un derecho que se basaba en otra cosmovisión, entonces que tenía una fuente constitucional y que no, pero que no era exactamente un derecho privado. En cuanto al encuadre jurisprudencial, podemos ver que tenemos muchos fallos que impiden el desalojo, justamente en virtud de la ley que yo les hablé, la 26.160, de Río Negro, de Jujuy, de La Pampa. Acá en Mendoza tenemos un fallo de la Quinta Cámara, en el caso Castro contra Sosa, en el año 2015. Fallos que declaran la usucapión a favor de comunidades, como en el caso de Jujuy, de Neuquén, Río Negro, aunque muchas veces lo que se ha discutido acerca de la usucapión es decir, ellos no tienen por qué ir a la usucapión como si no tuvieran derecho, porque tienen un derecho reconocido y por lo tanto preexistente, y no sería la forma. Otros que declaran la procedencia de la expropiación, como el caso de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el que vemos que en el caso fiscal también contra provincia de Mendoza, que había pedido la inconstitucionalidad de la ley de expropiación que expropiaba 3/4 partes de la valle para otorgárselo a las comunidades huarpes.
se establece el criterio que había tenido Fiscalía de Estado era que el territorio, que era excesivo ese territorio para las pocas familias que existían. Se entendió que en realidad las familias de las comunidades indígenas como vivían en territorios donde tenían que vivir de la caza y de la pesca, de acuerdo a su costumbre, necesitaban extensiones grandes, etcétera. Bueno, hubieron discusiones, en definitiva se termina declarando que procedía, que era procedente y que no era inconstitucional esta ley de expropiación. También tenemos fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determina respecto el tema relativo al valor del inmueble cuando éste está ocupado por comunidades indígenas. Porque, bueno, también es uno para compatibilizar los derechos, diría, bueno, si está sobre tierras privadas, tienen que expropiarlos y pagarlos si lo vamos a entregar a las comunidades indígenas. Pero también es cierto que si ya hay una posesión en ese lugar de más de hace 20 años, el tema de que el Estado salga a pagar, ¿cierto?, por esa tierra que por las normas de los derechos reales se hubiera perdido por prescripción adquisitiva, bueno, es discutido. A pesar de que se considera que conforme la cosmovisión indígena no tendría que ser a través de la usucapión. Con respecto a los amparos, bueno, en general los amparos por temas ambientales se ha dado lugar a los mismos. Y hay un amparo, un pedido de inconstitucionalidad, un amparo y pedido de inconstitucionalidad que ahora tiene mucha vigencia, porque yo lo tenía hace mucho, pero ahora ya tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso de la comunidad mapuche catalán por la creación de un municipio, el municipio de Pehuenia, y el decreto que llamaba elecciones. En ese caso, en resumidas cuentas, para decírselo de una manera corta, la comunidad mapuche catalán pide de la inconstitucionalidad del decreto que conforma este municipio y del decreto de elecciones. El Tribunal Superior de Neuquén no dio lugar a este decreto, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora el 8 de abril del 2021 se dice que los actos de creación de este municipio y el decreto de elecciones, las elecciones que se habían hecho de las autoridades, son válidos, es decir, que no, que el tema que la ley, que la Constitución Nacional no le asigna derechos políticos que estén por encima de los derechos políticos de otros ciudadanos, porque la comunidad mapuche catalán nos hablaba de la imposición, ¿cierto?, que se estaba imponiendo un solo modelo político representativo, extraño a la modalidad asambleística de la comunidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que nuestro sistema es el sistema republicano y representativo, y que por lo tanto necesitaríamos una modificación de nuestra Constitución, ¿cierto?, para que directamente se lo considerara por encima, o con derechos políticos por encima del resto de los ciudadanos. Bueno, es muy interesante, les pido que si les interesa lo pueden leer extensamente. Me imagino que esto tal vez no queda así, tal vez va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, ahora hemos tenido este fallo. Con respecto a Chaco, se ha hecho lugar a amparos en el caso de Leiva Epifano, donde se ordenó la restitución del inmueble al comprador de buena fe, calificando dudosamente que era de buena fe el comprador, porque en realidad había comprado en un inmueble que estaba ya reservado por decreto 1051 del 79. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia de Salta, ¿cierto?, que también ha hecho lugar a amparos por el tema de la demarcación. Fundamento, las tierras que dicen ocupar las actoras no son fiscales, sino que son de particulares, y en la solución del conflicto debe darse necesaria participación a los titulares registrales de tales inmuebles. Esta es una ley de Salta, la 7121 del 2000, que permite
que los titulares registrales puedan probar o no si las comunidades han estado ocupando ancestralmente y tradicionalmente y ocupan esas tierras. Con respecto, hay acciones posesoras, me voy a fijar el horario porque no quiero detenerme mucho más, acciones también posesorias, que justamente, fíjense, esta acción posesoria habla de la autodeterminación de los pueblos y no hace lugar a una acción posesoria entre miembros de la misma comunidad, porque dice que ellos se tienen que regir por la forma establecida por ellos. En cuanto hay un caso interesante, que es un caso de Tribunal del Supremo de Justicia de Neuquén, de comunidad mapuche Caxipallín, disculpen por la pronunciación, contra Neuquén, donde las partes discutieron la legitimidad de una comunidad chilena, porque siempre la Constitución Nacional y las leyes nos hablan de las comunidades argentinas, y bueno, en este caso se dijo que el tribunal no aceptó la queja de la provincia de Neuquén respecto de que tal vez no se le tendría que entregar porque era una comunidad chilena, porque esto iría en contra de los propios actos de la provincia de Neuquén, que ya había asumido el compromiso de entregarles estas tierras a la comunidad chilena. En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción autónoma de nulidad, la Corte Suprema de Justicia de Chaco, como usted ha dicho, que la acción autónoma de nulidad, que como ustedes sabrán es una acción que se puede, de nulidad, que se puede ejercer después de que existe un fallo con autoridad de cosa juzgada, que en realidad prescribe a los 2 años, dijo que en el caso de que no se le ha dado participación a la comunidad indígena o se está violando un derecho de las comunidades indígenas, estas acciones, acción autónoma de nulidad, son imprescriptibles y por tanto se pueden rever los fallos que hayan tenido autoridad de cosas juzgadas sin límite de tiempo. En cuanto a la jurisprudencia internacional, tenemos muchos fallos, solamente les voy a mencionar de la comunidad mayana. Voy a cerrar esto. Versus Nicaragua, donde en 2001 la Corte realiza una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales y nos habla de la protección de la propiedad del artículo 21 de la Convención Americana y dice que esta comprende la propiedad indígena. Luego tenemos el caso de la comunidad indígena contra Paraguay del 2010, donde nos habla de la posesión tradicional, que tiene un título pleno a esta posesión, el derecho a exigir el reconocimiento, y nos dice que los miembros de los pueblos indígenas que han sido desposeídos involuntariamente mantienen el derecho de propiedad sobre la misma, salvo el derecho de los terceros de buena fe, pero en el caso de terceros de buena fe, no significa que pierdan su derecho, sino que van a poder recuperar el territorio o que se le dé un derecho del mismo valor, de la misma característica, o la indemnización en dinero si lo prefieren los pueblos. Además nos habla, ciertos que se le pueden entregar aquellas las tierras cuya calidad fueran igual a las que ocupaban anteriormente, antes de que hubieran sido transferidas a terceros. Y luego tenemos en el 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina, en el caso de una comunidad una comunidad Nuestra Tierra de Salta, donde también se ha sentenciado contra la Argentina, más o menos haciendo un resumen muy escueto del caso. En el 1991 estas comunidades presentaron la solicitud inicial de titulación y no sin que lo proveyera la provincia, de una extensión de tierra de 643.000 hectáreas aproximadamente, son de tierras fiscales que se encuentran en el norte de Salta. En el 2012 fueron asignados para su posterior adjudicación a comunidades indígenas, pobladores no indígenas y criollos de una manera indivisa. O sea, le entregaron no solamente a las comunidades, sino también a criollos, pero siempre que estos criollos explotaran personalmente la tierra, no a través de empleados, etcétera, y habitaran la zona.
En el 2014 fueron transmitidas de esta manera indígena. ¿Qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la Argentina no cuenta con una normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad indígena, a pesar de que el decreto 700 del 2010 había creado una comisión para ello. El Estado violó, dice, el derecho de propiedad comunitaria, incumpliendo el artículo 21 de la Convención. Y se agregó que el derecho a la propiedad y a la recuperación territorial de los pueblos indígenas y tribales persiste aunque las tierras estén siendo explotadas en forma productiva por sus propietarios actuales, porque estos criollos estaban personalmente explotando estas tierras. Ello no implica el desconocimiento del derecho a la justa compensación a terceros de buena fe. Entonces, ¿qué resolvió? Resolvió, en virtud de la seguridad jurídica, prever un procedimiento administrativo o judicial de demarcación, delimitación y titulación, etc. Al igual que en el 2018, en el caso del pueblo indígena Sucuru versus Brasil. Desde el 2020 hasta el momento, bueno, no tenemos una nueva ley, según lo que estuve averiguando allí con los asesores indígenas y las autoridades. Tenemos las leyes que hasta el momento se están haciendo sin muchos relevamientos de los territorios ocupados por las comunidades indígenas, y se establece que el Estado, en un plazo de 6 años, desde la notificación de la presente, que se notificó en abril, se publicó en abril, delimitará, demarcará y otorgará un título que reconozca la propiedad de estas 132 comunidades, porque eso también tiene que tener en cuenta que está mal hablar de pueblo o de comunidad indígena como una unidad. Son muchas comunidades y también cada una tiene sus diferencias. El Estado se abstendrá de realizar actos que impacten sobre el territorio de las comunidades sin una previa consulta. En Mendoza se han registrado muchísimos territorios a favor de las comunidades en propiedad común, especialmente en la Valle, en la zona de Malargüe se están haciendo en este momento, pero no se han terminado relevamientos. Están inscritas en el registro de la propiedad, tenemos la columna A, nos habla, por ejemplo, acá, Comunidad Huarpes, Laguna de Rosario, en la parte de gravámenes y restricciones establece susceptible de gravámenes, no es susceptible, es intransmisible y no susceptible de gravámenes y embargo, como lo establece el artículo 75, inciso 12. Antes acá estaba anotado una litis preexistente porque era el caso del fiscal de Estado contra provincia que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza terminó declarando que era procedente la expropiación. Bueno, en definitiva, podemos ver que en cuanto a la propiedad, yo quiero más hablar de propiedad, que dominio, tenemos la propiedad pública. Uno podría preguntarse de qué propiedad estamos hablando, pública. Si pública tendríamos que decir que se refiere a la propiedad del Estado y por ahora no está establecido que es un Estado independiente, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara eso, que en las normas internacionales no se habla de estados independientes. Podríamos hablar de una propiedad especial de fuente constitucional. Así se dijo en la Jornada Nacional de Derecho Civil, en las 22 jornadas, que tenía una naturaleza real porque había una relación directa e inmediata con la cosa, indudablemente la cosmovisión no es la misma, el animus domini que nosotros nos acostumbramos de derecho romano no sería exactamente igual, es una relación compleja, multidimensional, de estas comunidades con la tierra, pero sí podemos hablar de que es una propiedad especial, pero que tiene naturaleza real. Y por el otro lado tendríamos la postura de que consideraba que era una propiedad privada, por lo tanto tenía que estar en nuestro Código Civil y Comercial, que es la que fue tan debatida. Lo cierto es que vemos esta nueva figura, no está regulada, pero sí nos hace también hacer un replanteo de los derechos reales. Nosotros, ¿hasta qué punto estamos acostumbrados a ver los derechos reales
en el Código Civil, y tal vez uno puede hablar de los derechos reales macro, que pueden ser públicos, porque tenemos servidumbre, tenemos dominio público, servidumbres administrativas, podremos tener estas propiedades de naturaleza híbrida, podemos decir, o naturaleza de fuente constitucional, las propiedades privadas, sí o no. Esta podría llegar a ser una de las posturas. Lo cierto es que tenemos que acordarnos que somos todos argentinos y que tenemos que tener en cuenta la unidad nacional y el respeto por la diversidad cultural y el respeto a los derechos de todos, a pesar de que pensemos o tengamos como visiones diferentes. Con respecto a las declaraciones y qué ocurre entre el derecho, que por ahí preocupa tanto, el derecho de propiedad indígena y los otros derechos constitucionales. Hay que tener en cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del 2007 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tomarse como parámetros interpretativos y compromisos morales asumidos. Pero no puede interpretarse en contra del orden público ni del bienestar general, ni los derechos y garantías adquiridos por garantías constitucionales establecidas en el artículo 75, inciso 22. Necesitamos compatibilizarlo, porque ni aún los tratados ni las normas establecidas en tratados internacionales están por encima de esos derechos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que se tienen que compatibilizar, se tienen que los derechos, y no hay unos derechos que se encuentran sobre otros. También esto nos hace pensar en un planteo, porque a veces uno puede ver esta realidad latinoamericana separada, pero también podemos ver una realidad universal, global, una tendencia moderna en un mundo globalizado estamos tendiendo a la división o atomización, ¿cierto? De alguna manera hay, como dice el filósofo Alain Touraine, un ascenso de la subjetividad de las minorías que alimenta los grupos de interés al estilo de corporaciones, donde por ahí cada uno, ¿cierto?, va luchando por los intereses de su grupo, sin tener en cuenta de que son importantes los derechos individuales de cada uno, el respeto a la dignidad de cada uno, el respeto de esos intereses de los distintos grupos, de las distintas cosmovisiones, pero tenemos que vivir juntos. Somos todos hermanos, somos todos seres humanos y tenemos que vivir en esta tierra que de alguna manera y en este momento de la mejor manera posible y poder llegar a convivir y tener también, ver qué podemos visualizar, qué nos separa, qué nos distingue, cuáles son nuestras condiciones, pero también tenemos que acentuar cuáles son las cosas que nos unen para poder, como seres humanos, convivir en este suelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene. Ahora se va a abrir un espacio de preguntas. Sí, nos hemos pasado un poco, entonces, bueno, la idea... No, no hay problema. La idea sería ver, a ver si tiene algunas preguntas para hacer, como para sacarnos las dudas. Pueden ir prendiendo los micrófonos o escribirlas en el chat, como prefieran. Se han quedado callados. Es que, les digo, yo lo que los invito, me parece que son temas muy interesantes. Tenemos un fallo de la Corte Interamericana. Tenemos fallo de la Corte, o sea, me parece que es el momento para investigar estos temas, para replantearnos, para reflexionar y para encontrar una manera, ¿cierto?, que podamos compatibilizar los derechos, ¿cierto?, con respeto de todos, bueno, y encontrar una mejor solución. A veces a mí
me gustaría que la solución lo hubiéramos encontrado nosotros acá, ¿cierto? Que no nos las tengan que no de afuera nos tengan que fallar y sentenciar, ¿cierto? Y establecer, sino que nosotros con diálogo podamos encontrar la manera, ¿cierto?, de convivir de una manera armónica en este suelo argentino. Así que bueno, nos están Sí, ahí diciendo preguntaron, gracias. han escrito en el chat, en primer lugar escribieron que están con intriga respecto al año 2003, ¿sí? Sí. Y después han escrito cuál es la deuda del Estado argentino con los pueblos originarios. Bueno, muy cortito y dejo para otra vez el relato y me encantaría contar, hoy no hubo tiempo, mis experiencias como jueza y en la cátedra libre respecto de la temática. Y contarles mi experiencia como jueza de primera instancia y luego el Superior Tribunal en casos que no llegaron ninguno a la Corte Suprema. Por esto que dijiste, Irene, qué valioso, aprender a resolver desde el respeto, el diálogo, los consensos, el reconocimiento de las legítimas diferencias y aprender a resolverlos internamente. Es lo que hizo la provincia del Chaco. En esto que les decía de que a veces nos cuesta revisar las conductas, revisar lo que hacemos, estar abiertas en este sentido. Bueno, lo que ocurrió en el 2003 es que entró el primer amparo colectivo que tramitó en toda la provincia del Chaco, hay que decir, en la historia de la provincia del Chaco. No había precedentes. Entró el primer amparo colectivo a un juzgado en lo civil y comercial constitucional por nuestro sistema jurisdiccional difuso. Primero somos jueces y juezas de la Constitución. Y en ese amparo colectivo, un grupo de referentes indígenas planteaban, cortito les cuento, la inconstitucionalidad de una ley de bosques que había sido sancionada por la legislatura de la provincia sin haberse hecho la consulta previa, libre e informada sobre un interés de los pueblos indígenas y no se había cumplimentado el texto constitucional supremo ni el convenio 169, no se había cumplimentado, pues se habían hecho pseudos consultas. Bueno, esa es una cuestión central, ¿cómo debe hacerse la consulta? Para que no sean pseudos consultas mentirosas, que en realidad lo que tratan es de dar respuesta a una decisión que previamente ya la tiene la autoridad constituida. En definitiva, se hizo el planteo, hice lugar al amparo colectivo, no podía dejar de hacerlo, y ese fallo de primera instancia, que además ordenó la realización de un estudio de impacto ambiental, que en definitiva demostró cómo en la provincia se estaba violando, entre otros, el derecho a un ambiente sano en los términos constitucionales, además de la violación al derecho a la consulta. Declaré inconstitucional, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, el Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, yo no integraba ese Superior Tribunal, dio la razón a los pueblos, y esa legislatura, miren qué importante revisar, esa legislatura que había sancionado una ley constitucional, decidió dictar una resolución felicitando a aquel tribunal de primera instancia del que formaba parte. Miren qué importante. Y qué interesante, por lo que decía Irene, que aquel fiscal de Estado, guardián de la legalidad, que había contestado el informe circunstanciado y que había apelado y sostenido la apelación en todas las instancias, cuando el Superior Tribunal confirmó los fallos anteriores,
ese fiscal de Estado decidió no llegar a la Corte Suprema. Desde allí tomé conciencia y a partir de allí se plantearon una serie de otros procesos constitucionales colectivos que me gustaría en otra oportunidad compartir, ahora no por razones de tiempo, y tuve la oportunidad, yo fui un granito, un minúsculo granito de arena, pero fui parte de ser parte del derecho constitucional en acción a través de aquellas praxis. Así que mi homenaje quiero darlo a aquellas comunidades que confiaron en la tutela judicial efectiva, ejercieron sus derechos y nos enseñaron a las autoridades que los derechos son nuestros. Si no los ejercemos, los perdemos. Así que la responsabilidad es nuestra. Bueno, había otra pregunta que estaba, que tal vez sería bueno que la contestaras. ¿Cuál es la deuda con las comunidades del Estado argentino con los pueblos originarios? Pregunta Damore. Dar real efectividad a los mandatos constitucionales y convencionales, ilegales en tanto no transgredan a esos mandatos convencionales supremos. Dar efectividad en los hechos y en el día a día. Esa es nuestra responsabilidad y evitar llegar a las instancias internacionales. Ahora bien, cuando como autoridades no damos las respuestas, sabemos que acá a la Comisión Interamericana podemos llegar vía mail y sin necesidad de un auxilio profesional, porque la accesibilidad es una de las características, la accesibilidad en términos de real accesibilidad, pero para eso tenemos que exigirlo y abogar, y para eso el camino lo vamos dejando a ustedes. Bueno, yo veo que es un tema muy interesante. También se me ocurrió, existe el doctor Díaz Valentín, escribió su tesis doctoral sobre el tema, sobre el tema de las comunidades indígenas, pero más bien de un enfoque histórico. Me parece que sería muy interesante si este tema, porque da para mucho, tal vez que pudieran saber su opinión, porque por ahí hay mucho desconocimiento. Entonces se dicen hay muchos eslogan o hay muchos rótulos y que por ahí nos llegan y transgiversa la realidad. Entonces yo creo que también es importante que se puedan asentar en la historia para conocer realmente de qué se está hablando cuando hablamos de las comunidades, de los pueblos indígenas, etcétera, y de esa manera también tener y interpretar mejor la realidad actual. Así que yo también los invito, si ustedes quieren después invitar, les interesa profundizar ese tema, que lo inviten al doctor Díaz Valentín, yo no tengo problema, les puedo dar el contacto. Así que bueno, me parece que no hay otra pregunta. Bueno, Algo más. Algo Hace más. 2 años, como parte de esta cuestión de la invisibilidad a que aludí, quiero decir que fui reconocida como aliada, pero que hace casi 2 años tuve conocimiento de que por mi sangre, por mi ADN, por mi identidad, corre sangre indígena, porque como esas historias familiares ocultas, y que invito a que rastreemos entre nuestros antecesores y antecesoras si no hay sangre indígena. Mi bisabuela paterna era, y va a seguir siendo por siempre, una mujer indígena guaraní nacida en Santa Ana Corrientes, Petrona Gómez. Y lo digo con amor, con gratitud y dando testimonio. Bueno, sí, realmente yo creo que si uno
muchos de nosotros tenemos sangre indígena, porque en realidad acá hubo una mezcla con el español increíble, no como en otros lugares, ¿cierto? En Estados Unidos, etcétera. Entonces muchos de nosotros tenemos, si empezamos a estudiarlos en nuestras generaciones pasadas, podemos llegar a tener sangre también indígena, así que bueno, eh, este es nuestro país, así que bueno, ahí está la riqueza de la Argentina, ¿m? Que está conformada de esta manera. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya estamos, no sé si quieren hacer una pregunta más. Ahí está Elizabeth González, lo oye. Sí, sí, que dice que pertenece a la nación WOM y que quiere que profundicemos el tema. Bueno. Y yo que pido Gente, que la no, próxima la inviten a Elizabeth. A la bueno, que deje los datos, que deje los datos. ¿Mm? Ahí está. Bueno. Les doy el contacto, por favor. Va a haber una donde puede Con las de distintas perspectivas, cómo vemos esta misma realidad. Así que me parece muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Gracias a las dos. Si les parece, bueno, vamos a hacer el cierre. Desde la agrupación Kairos queremos agradecer a las disertantes por su amable predisposición y colaboración para ayudarnos a indagar en esta realidad que como país que convive con comunidades indígenas no podemos dejar de reconocer y analizar. Y finalmente agradecemos nuevamente a todos por su participación en esta jornada. Esperamos que la hayan disfrutado y siempre los esperamos en las próximas actividades que organizaremos desde la agrupación. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, los felicito por la organización y por haber dado la oportunidad de charlar, de reflexionar sobre estos temas. Y muchísimas gracias por la calidez. Irida Isabel, no te pronuncio como con los otros, ¿cierto? Porque no me acuerdo, pero bueno. Y a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.